Reconocer el papel de los líderes religiosos de Israel en tiempos de Jesús constituye uno de los elementos más importantes a la hora de interpretar los evangelios. Hoy quiero invitarte a conocer un poco acerca de los fariseos y los saduceos en tiempos de Jesús. Vamos a analizar su contexto histórico y la influencia de estos grupos en la vida espiritual, social y cultural de la nación judía a la que Jesús le predicó. Esto es Contextos. Al terminar el Nuevo Testamento, los judíos habían podido regresar a su tierra. Allí habían reedificado el templo y habían reactivado las ceremonias religiosas. Desde la época del profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista transcurrieron 400 años. A este lapso se le llama periodo de silencio por cuanto ningún profeta habló o escribió algo de parte de Dios. A pesar de esto, muchos acontecimientos importantes sucedieron en la historia de Israel. Esto es lo que conocemos como periodo intertestamentario. En el siglo IV a.C., Alejandro Magno, con su ejército greco-macedonio, se adueñó por medio de una espectacular campaña de conquista del imperio persa, al que pertenecía Palestina. Alejandro murió en el año 323 a.C. sin dejar heredero en su trono. Después de muchas discusiones y luchas, los generales de Alejandro acordaron repartir entre ellos su imperio. Un general se hizo cargo de Egipto, otro de Mesopotamia y Siria, y un tercero de Grecia y Macedonia. Años más tarde, la dinastía de los Ptolomeos, fundada por uno de los generales de Alejandro, reinaba en Egipto, mientras que los Seleucidas, también descendientes de uno de los generales de Alejandro, reinaba en Siria. Estas dos dinastías llegaron a disputarse el control de Palestina durante muchos años. Alejandro Magno había tenido el sueño de unir a toda la humanidad por la imposición de la cultura griega. Desde su época, la influencia griega se extendió por el Mediterráneo oriental. El idioma griego se convirtió en el lenguaje universal. Hablar griego, leerlo y escribirlo era signo de una educación esmerada. Los estudios y las artes griegas florecían en los reinos de los sucesores del ilustre conquistador. Además, los partidarios del helenismo trataban de amalgamar y confundir las divinidades de los diversos pueblos, política que presentaba una seria amenaza a la fe monoteísta de Israel. El conflicto entre los helenistas y los judíos que mantenían su antigua fe se tornó violento cuando Antíoco Epífanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el 175 a.C. La influencia del helenismo griego en la cultura judía no se hizo esperar. Prontamente los sacerdotes comenzaron a abandonar su servicio para Dios para dedicarse a las actividades que la cultura griega les ofrecía. El helenismo sirio llegó a su colmo cuando Antíoco desató una encarnizada persecución contra los judíos. Dio órdenes de terminar con el judaísmo e implantar en su lugar el culto a Zeus, la principal deidad de los griegos. Los sirios saquearon el templo y colocaron en el santuario la estatua de Zeus. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo en burdeles públicos y quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, señal del antiguo pacto, y se decretó que se sacrificaran cerdos dentro del recinto del templo, lo cual era el acto que más repugnaba a los judíos. Este monarca aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén para que Jasón, el líder de ellos, fuera nombrado como sacerdote. Entonces fue depuesto el legítimo sumo sacerdote y el gobierno tradicional de sacerdotes y ancianos judíos fue reemplazado por un estilo de gobierno griego. Un anciano sacerdote llamado Matatías inició la insurrección.
Después de sus primeras incursiones contra los griegos, el sacerdote Matatías huyó con sus 5 hijos a las colinas de Judea y se ocultaron en cuevas. Otros judíos, animados por un espíritu patriótico, se unieron a ellos, con lo que se extendió la revolución. Aunque Matatías murió pronto, su hijo Judas, conocido como Macabeo, ocupó su lugar. Por espacio de 3 años, los guerreros judíos, liderados por Judas Macabeo, derrotaron a los sirios, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo profanado por los helenistas. Posteriormente, bajo el mando de Simón Macabeo, en el año 142 a.C., los judíos lograron alcanzar la independencia política. El pueblo agradeció tanto a Simón Macabeo que lo nombró a él y a sus descendientes sumos sacerdotes. Así se estableció la dinastía Hasmonea o de los Macabeos. Esta dinastía hasmonea también fue conocida como los Hadiseos, hombres celosos de las tradiciones y la ley de Dios, quienes finalmente terminaron conformando el partido y la secta religiosa de los fariseos. Jesús se refirió al problema que se había originado con la tradición oral cuando dijo a los fariseos que en lugar de enseñar la verdadera doctrina, ellos enseñaban mandamientos o tradiciones de hombres. Durante el tiempo de Cristo, los fariseos creían que la tradición oral, que equivalía a la interpretación que ellos hacían de la ley, era tan importante como la ley escrita. Efectivamente, ellos creían que se debía tener un conocimiento completo de la tradición oral si es que ha de interpretar correctamente la ley escrita. Desafortunadamente, ellos se volvieron orgullosos al colocar demasiado énfasis en la manifestación externa y en las ceremonias. Tristemente, con el tiempo, los fariseos abandonaron el propósito inicial de los hadiseos. Ellos llegaron al extremo de preocuparse tanto por obedecer cada detalle de la ley que se olvidaron de la intención original que Dios tuvo para ella. Finalmente, tenemos que decir que aunque el fariseo no era un sacerdote, él no usaba el templo como su esfera de labor religiosa. En cambio, él pasaba la mayor parte de su tiempo en la sinagoga. Por cuanto las sinagogas estaban esparcidas a través de toda Palestina en los días de Cristo, Jesús encontró a muchos fariseos en sus viajes. Efectivamente, los fariseos vivían a través de toda Palestina y estaban involucrados en todos los aspectos de la vida religiosa judía. El otro grupo religioso a analizar que encontraremos en los evangelios es el de los saduceos. Aun cuando los saduceos componían el grupo sacerdotal, parece que eran más políticos que religiosos. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote durante la época de Salomón y David. Los saduceos, del mismo modo que los fariseos, tuvieron su origen en el periodo intertestamentario. Los miembros de esta secta estaban abiertos a la cultura helenística. Eran oportunistas, por lo que se aliaban con la facción dominante para conservar su prestigio e influencia. Se sentían satisfechos con el statu quo y deseosos de confraternizar con los romanos. Puesto que eran racionalistas, negaban las doctrinas de la inmortalidad del alma, de la resurrección y de la existencia de ángeles y demonios. Su religión era poco más que una ética fría. Fue un sumo sacerdote saduceo quien condenó a Jesús, y los saduceos fueron los primeros en perseguir a la iglesia primitiva. Eran menos numerosos que los fariseos, pero ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de los Herodes. Eran en su mayor parte los aristócratas de Jerusalén y los terratenientes acaudalados. En cuanto a sus doctrinas, solo aceptaban los 5 libros de Moisés y rechazaban la ley oral en que se apoyaban los fariseos. Como se dedicaba mayormente a la interpretación de las leyes rituales referentes al culto, perdieron su razón de ser cuando los romanos destruyeron el templo en el año 70 después de Cristo.
Así fue como dejó de existir esta secta religiosa. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. De ti mismo das testimonio, pero no es verdadero. Doy testimonio de mí mismo y es verdadero. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, pero yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y también está escrito en vuestra ley que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está tu padre? No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.